Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Orión y os doy la bienvenida a la familia Sonámbula. Hoy voy a tratar de hacer soft spoken. Es algo que me cuesta mucho hasta que se me acostumbra la voz. Entonces, bueno, os pido un poquito de paciencia y hoy quiero hacer el vídeo así porque quiero estrenar una sección en el canal que hace mucho tiempo que tenía pensada, pero aún no he comenzado. Y se trata, como habréis leído en el título, de leer los primeros capítulos del libro que vayamos a leer en el Sorambo Club, que en esta ocasión se trata de Esos monstruos a los que amamos, de Andrea Tomé. Como sabéis, es legal, sí, sin comillas, es legal compartir las primeras páginas de una novela en internet. Por ejemplo, si vais a Amazon a comprar un libro, os deja acceder como a una vista preliminar donde os enseña las primeras páginas del libro para ver si os interesa comprarlo. En este caso la muestra es de 46 páginas, creo, pero yo no voy a leer tanto para que no se haga eterno el vídeo. Así que, si os parece, comenzamos la lectura. La dedicatoria dice: y pensé, así que esto es el mundo. No estoy en él. Es hermoso. Mary Oliver, octubre. Conozco la historia. Hay muchos nombres en la historia, pero ninguno de ellos nos pertenece. Richard Sicken, Pequeña bestia. La primera parte es así. Dice California, primera parte. Comienza narrando Cass. Hambre. 1. Sensación que indica la necesidad de alimentos. 2. Escasez de alimentos básicos. 3. Deseo ardiente de algo. Era el otoño de mis 17 años. El asiento del copiloto de la Cura Legend de Tara Ramos olía a brillo de labios de fresa y a cigarrillos mentolados. Yo era popular por primera vez en mi vida y me odiaba tanto que me dormía todas las noches llorando y deseando vivir una vida exactamente igual a la mía, pero siendo feliz. Lo cierto es que me había pasado todo el verano esperando a ser yo misma. Luego llegó septiembre y mamá y Robert, su marido americanísimo, sonrisa de dentífrico incluida, me enrolaron en el Instituto Público de Lompoc, California. La ecuación de mi popularidad había sido sencilla. Lompoc no tenía un equipo de gimnasia, por lo que acabé en el equipo de animadoras. Eso ayudó, como toda la historia del trabajo de Robert y todo el peso que había perdido cuando vivíamos en Texas, y Nora Chai era mi mejor amiga y el periódico escolar seguía siendo mi extracurricular favorita. Eso me llevaba al asiento del copiloto de Tara Ramos,
Estábamos aparcadas frente a la Ice in Paradise, la pista de hielo en la que trabajábamos, apurando nuestra comida y observando a la gente que pasaba y charlando de todo y de nada. ¿Sabías que Eric Leduc ya no trabaja en la pizzería?, dijo Tara, dándole un sorbo muy rápido a su Pepsi Light. Aparté la mirada y separé mi sándwich en 3 partes: el pan, de cuyas cortezas me deshice, el queso, que tiré a la basura antes de que me invadiesen su olor, su textura, la manera en la que la luz de noviembre se reflejaba sobre él, y el jamón. «Estás de coña», dije, metiéndome media loncha en la boca. Vino a traernos pan de ajo a la sala de descanso hace como 2 días. Tara se encogió de hombros y cambió de emisora. Sonaban los Smashing Pumpkins. Fue ayer. Le prendió fuego a uno de los cubos de basura del aparcamiento o algo parecido. Puse los ojos en blanco. Joder, si fuese un poco más estúpido, los cerebritos del gobierno tendrían que cogerlo y analizarlo. Vamos, Robert, ¿no? Alcé 2 dedos. Nah, los tipos de la NASA son como los atletas de los científicos. De haber estado allí, Nora habría precisado cerebritos con ínfulas. Tara, que no tenía su juego, que era más ligera que el aire, solo se rió. Saqué una manzana verde, mediana, sin fisuras, de mi mochila y la balanceé sobre la palma de mi mano. Era como sostener todo el peso del mundo. Conocí a Nora en la casilla de salida, ahora que lo pienso, cuando todavía vivíamos en la base de la NASA de Houston. El trabajo de Robert implica mudarnos constantemente, de una base a otra, y aunque de buenas a primeras pueda resultar interesante, el pardillo de mi hermano pequeño, Lucas, está encantado con la idea y ya considera a Robert una especie de dios. Echo de menos nuestro destartalado y pintoresco piso de Malasaña, nuestros excéntricos vecinos y el antiguo trabajo de mamá como maquilladora de efectos especiales. Pero me gustaba Texas. De todos los lugares en los que habíamos estado, Texas había sido mi único amor, por decirlo de alguna manera. Me gustaban los colores tan maravillosos del cielo, la comida grasienta y confusamente deliciosa de los partidos de fútbol los viernes por la noche, y las luces de los rascacielos de Houston desde la ventana de mi habitación. Y me gustaba Nora, por supuesto. Me gustaban las mañanas temprano con ella, apurando nuestro americano en el Whataburger antes de ir a clase, y me gustaba ir a verla correr al salir de un entrenamiento de animadoras, y me gustaban las citas de estudio que se acababan convirtiendo en citas para ver pelis de miedo. Estaba intentando educarla en el tema. Pero ante todo, me gustaba que hablásemos en el mismo idioma, por ponerlo de algún modo. Cuando estás hundida hasta el cuello, es fácil reconocer a otras personas que están subidas al mismo barco que tú. Están los pequeños comportamientos, como la manera en que Nora rodeaba sus muñecas con los dedos, el pulgar tocando el índice, luego el corazón, luego el anular y finalmente el meñique, o cómo se acariciaban las clavículas cuando estaba nerviosa, como si quisiera asegurarse de que seguían ahí y seguían sobresaliendo. Otras cosas también, cosas físicas como las ojeras, como marcas de café en un papel, o la manera en la que el pelo se vuelve más fino en las sienes. Nora y yo conocíamos el hambre, y a través del hambre nos conocimos la una a la otra, y no nos separamos ni un solo día, hasta que inevitablemente tuvimos que hacer las maletas y dejar Houston, Texas, por Lompoc, California. Si me preguntáis, era una putada enorme. Era una putada con todas las letras, pero no podía decir nada al respecto, porque sabía que mamá era feliz por primera vez desde hacía años, y porque a fin de cuentas ya causaba bastantes preocupaciones solo existiendo y deseando existir en un cuerpo más pequeño.
Volví a guardar la manzana intacta y alcé la vista para darme de bruces con Texas en sí. A Texas echa un chico de 18 años con problemas para regular su temperatura corporal y un cuestionable sentido de la moda, al menos. ¿Qué hay, Henry? Lo saludó Tara, girando la manivela hasta abrir la ventanilla al máximo. Henry James Buckley, todo pecas en las mejillas y rizos trigüeños y madanazas de jugador de fútbol, le dio un último sorbo a su sopa y nos sonrió. Y yo que me preguntaba quién había sido el guapo que había tirado esa loncha de queso al suelo. Zarandeé mi sándwich mixto en el aire como respuesta. Soy intolerante a la lactosa. ¿Y te traes un sándwich de queso por qué? Me gusta el sufrimiento. Henry se inclinó y pudimos oler su desodorante deportivo. Tamborileó los dedos sobre el techo del coche. Puesto que llevaba guantes, el sonido que emitió fue sordo. Deberías dejar de ver tanto la MTV. ¿Y tú? Repliqué, mirando de arriba abajo su anorak, sus pantalones de esquí y sus sempiternas botas de cowboy. Deberías dejar de vestirte como un vaquero de expedición a la Antártida. Bueno, alguien tenía que traer un poco de estilo por aquí. Se volvió hacia Tara, que se estaba retocando el brillo de labios. No va por ti, tesoro. Nunca has hecho nada mal en tu vida, y cada jornada de trabajo contigo es una bendición y un privilegio. Le tendió su vaso de sopa. ¿Quieres? Un bo hue del vietnamita de la esquina. Está buena. Tara negó con la cabeza, sonriendo, y volvió a guardarse el brillo de labios en el bolsillo trasero de los vaqueros. Tara no creía en compartir la comida, ni en tocar las superficies del transporte público con las manos, y desde luego tampoco en beber de las latas de las máquinas expendedoras. Se nos está acabando el descanso, ya sabes. No me lo recuerdes, masculló Henry, fingiendo maravillosamente bien que alguien le clavaba un puñal en el corazón. Venir aquí cada noche es mi cruz y mi maldición. Henry solo trabajaba los turnos de noche, cuando había partidos de hockey o de curling, aunque nadie de por aquí daba un centavo por el curling. Lo difícil era hacerlo callar. Eso era prácticamente todo lo que sabíamos de él, que trabajaba de noche, era de Texas y que de hecho algo así como una lesión deportiva le había impedido jugar para los Longhorns en la universidad. Por supuesto, lo que hizo a continuación tampoco resultó demasiado revelador. Estiró un poco más el brazo, de modo que su condenado vaso de sopa entró en el coche y arqueó una ceja. MTV, te prometo que no tiene queso. Olía a calor, a especias y a hogar. Olía a estar viva y despierta, a lo contrario de la niebla mental y a las noches en familia. Sacudí la cabeza. Tara tiene razón. Deberíamos dejar de hacer el vago y volver al curro y esas cosas. Henry torció el gesto, tamborileando los dedos una vez más antes de separarse del coche. Bueno, como tú quieras. Nos vemos ahí dentro. Sus botas hicieron clic-clac contra el pavimento. Su espalda, ancha y fuerte, se fue haciendo más pequeña en el horizonte hasta desaparecer. Tara suspiró. Un feriante. ¿Qué? A lo mejor eso es lo que era antes de venir a California. Un feriante. Habla un poco como ellos. ¿A cuánto sube ya la apuesta? $700. Silbé. El Icing Paradise era un lugar tan deprimente en el que la gente pretendía gustarse cuando no querían usar las cuchillas de sus patines para rebanarse la yugular en un acto de homicidio competitivo, que tratar de averiguar el pasado de nuestro compañero más entrañablemente excéntrico se había convertido en nuestro deporte olímpico preferido. Yo creo que secretamente es un chico rico. Tara resopló. Ya, que iba a trabajar aquí si tuviese pasta. Bueno,
A lo mejor sus padres son de esos forrados que no te dan ni $1 porque esperan que aprendas por ti mismo lo que es el trabajo duro y chorradas por el estilo. No sé. ¿Y qué me dices de...? No terminó de formular la pregunta, no porque acabase de tener un momento eureka, sino porque mi bosca acababa de pitar. Si es Big Joe, que se aguante, dijo Tara, mientras me lo sacaba del bolsillo delantero. Todavía nos quedan 2 minutos. Robert y yo tenemos algo que contaros a Lucas y a ti. Fruncí el ceño, guardando la mitad restante de mi sándwich en la mochila. Sabía que no podía ser nada relacionado conmigo o con mi peso, porque me había asegurado de no haber bajado de la semana anterior a la otra. Además, Lucas no tenía ni idea de nada de todo eso. Estaba convencido de que había desarrollado unas papilas gustativas radioactivas o algo así. En serio. Habló de ello un día en su clase. Al parecer, las palabras exactas que utilizó fueron: mi hermana Cass no come nada, ni siquiera sopa. Su profesora llamó a mamá para comentárselo. Aquella no fue una semana divertida para nadie. Mamá me prohibió volver a pasar tiempo con Nora. La llamó una mala influencia. Y le pidió a la doctora Hayes que me viese 2 veces por semana en lugar de una. De todas maneras, nada de todo eso importó mucho, porque 3 semanas después ya nos estábamos preparando para venir a California. De la misma manera que nos marcharemos ahora. Ese era el único cataclismo, la única gran razón por la cual mamá convocaba reuniones familiares aquellos días. Cass. Tragué saliva, sintiendo la ropa mucho más áspera y pesada contra mi piel. Era mi madre. Creo que nos vamos. Forcé una sonrisa seca como el polvo. Creo que nos vamos de California. Henry. Jueves 21 de enero 1943. No llamábamos a Birdie así porque sus ojos fuesen del mismo color, aunque no de la misma forma que los de una lechuza. Tampoco debido a su nariz, cuya joroba recordaba maravillosamente al pico de un ave, ni mucho menos debido a la aparente ligereza de sus huesos, incluso cuando el fútbol le hizo ganar todos esos kilos de músculo. Llamábamos a Birdie así, sencillamente, porque amaba a los pájaros, y mi madre siempre decía que solo es natural que con el tiempo uno se acabe pareciendo a las cosas a las que ama. Debía ser así realmente, porque todo el mundo había dicho siempre que mi hermano Romus y yo éramos como 2 gotas de agua, con las mismas pecas sobre los pómulos, quemados por el sol, los mismos ojos azul oscuro, los mismos rizos trigüeños incontrolables e incluso el mismo huequecito entre la paleta izquierda y su incisivo. Con los años llegué a parecerme un poco también a Birdie, seguramente porque jugábamos en el mismo equipo de fútbol y comíamos en los mismos sitios y comprábamos la ropa en las mismas tiendas y nos achicharrábamos bajo el sol abrasador del sur de Texas exactamente las mismas horas. No sé. Con todo esto, quiero decir que no llamábamos a Birdie así porque se pareciese a un ave, pero que cuando tiró aquella piedrecita a mi ventana y me asomé a mirar, no pude evitar pensar en lo mucho que se parecía a un pájaro. Sobre todo bajo la penumbra del atardecer y en esa postura con las manos hundidas en los bolsillos del pantalón, mordiéndose el labio inferior. Tenemos una puerta a la mar de bonita, junto a unos 4 metros de ti, dije, abriendo la ventana de todos modos. Aquí quiero incidir en que no sé calcular distancias, y es muy posible que no fuesen 4 los metros que se separaban a Birdie de la puerta principal. Él debía estar pensando exactamente esto mismo,
porque puso los ojos en blanco y escupió al suelo. Bueno, Buckley, hijo puta, ya sabes que me gusta causar impresión allá donde voy. No había dicho buena, porque si había algo cierto sobre este mundo del Señor, es que Beardy St. James era incapaz de causar una buena impresión, aunque le fuese la vida en ello. Siempre llevaba el pelo larguísimo y revuelto, las ropas más harapientas que podría haberle robado a un indigente y una sonrisita de medio lado que solo hacía recaer más la atención sobre la cicatriz que le dividía el labio superior. Así que, por supuesto, cuando llegué nuevo al colegio a los 11 años y me preguntó si también jugaba al fútbol, me lo tomé como si yo fuese un juerguista pescador y él, Jesucristo en persona. ¿Vas a dejarme entrar o no? Le dirigí su misma sonrisa de medio lado. La luz de nuestro porche surtía un efecto asombroso en él. Por cierto, lo hacía parecer más duro y menos asustado, dibujando sombras interesantes sobre su piel cuarteada de pecas. No, solo había abierto la ventana para airear la habitación. Va, bufó, entrando de todas maneras. Era espectacularmente alto, por lo que trepó hasta mi ventana en el bajo, con la misma facilidad con la que uno sortearía una lata de refresco en la acera. Una vez estuvo frente a mí, bajo la abundante luz amarilla de mi lámpara, podía apreciar con toda claridad el golpe fresco que tenía en el pómulo. Debió leer algo en mi expresión, porque enseguida suspiró y tirándose sobre la cama vacía de Romus, masculló: «Tío, odio a ese gilipollas con el que se ha casado mi madre». «Pues ya somos dos, porque te aseguro que a mí me da 1000 patadas», le dije, sentándome sobre mi cama frente a él. Sus ojos brillaban tanto que parecían arder. Una única lágrima bajó por su pómulo hinchado, desapareciendo en la almohada de Romus. Se le ha metido entre ceja y ceja que tengo que ser médico o abogado o algún disparate parecido. Bueno, forcé una sonrisa. Si fueses médico al menos podrías matarlo y que pareciese un accidente. Farmacéutico, precisó, chascando los dedos manchados de tinta. Más facilidad para acceder a drogas letales, ya sabes. Pues como un médico, ¿no? Se encogió de hombros. Eso pregúntaselo a Eddie. Eddie era mi otro hermano mayor. Estaba en Moraga, en la maldita California, en mitad de sus estudios de medicina. Mamá prácticamente le tenía montado un altar en el salón, algo que a Romus y a mí nos hacía una gracia espantosa. Tu padrastro tiene suerte de que vayas a ser el mejor saxofonista de todo Nueva York, sí sé. Porque como no lo mates con un abrecartas, fruncí el ceño. Porque en Nueva York, de todos modos, Hollywood está aquí al lado. Quiero ser un músico de swing, no un puto actor. Lo que quiero decir es que podrías tocar en las películas, ya sabes. Hollywood está lleno de raritos, indicó Beardy. Nueva York es el lugar al que tienes que ir si eres un pedante de cuidado, terminé por él, pero fingió la mar de bien que no me había escuchado. Además, quiero estudiar en Columbia. Pues espero que tengan un buen equipo de fútbol en Columbia. Beardy cogió aire. No sé si voy a querer seguir jugando al fútbol cuando vaya a la uni, Henry. Gracias por compartir conmigo tus planes de futuro, pero no te había preguntado. Hablaba de mí. Vas a ir a Columbia, dijo Beardy, una afirmación y no una pregunta, y se irguió para que nuestros ojos quedasen a la misma altura. Bueno, creo que todo eso depende de los estirados que otorgan las becas, pero sí. Dejarías Texas. Arqueó una ceja divertida. Teniendo en cuenta que Columbia está en Nueva York, ¿te está dando una embolia o qué? No respondió a mi pregunta. Beardy
era espantosamente bueno a la hora de ignorar las preguntas que no le apetecía contestar. ¿Dejarías Texas por mí? Me llevé una mano al pecho con el dramatismo y el aire de tragedia que demostraría el actor más malo del mundo al intentar fingir un ataque al corazón. La duda ofende, Bird. Apretó los labios en una expresión que no le había visto antes, las cejas temblando y los ojos incluso más brillantes que antes, en llamas. Anda, cuéntame otra vez lo de los pájaros, le dije, porque si había algo que era incapaz de soportar, era ver a Birdie triste. ¿El qué de los pájaros? Oh, ya sabes, ese disparate que me contaste el otro día sobre los griegos y los pájaros. Birdie sonrió. La suya era una sonrisa húmeda y rojiza, pero indudablemente cálida, como una taza de té humeante al final del día más descorazonador de tu vida. Veamos. Los antiguos griegos pensaban que se podía leer el futuro en los pájaros. Jueves, 4 de noviembre de 1999. Y un Dr. Pepper, anda. La voz del hombre frente a mí me sacó de cuajo de mis pensamientos. A veces me daba la sensación de que tenía que poner lo que recordaba por escrito, porque si no lo hacía, llegaría un momento en el que olvidaría exactamente cómo de nasal era la voz de Birdie o los tonos exactos de añil de los ojos de Romus o el olor de la tarta de calabaza de mi madre cuando se acercaba a Acción de Gracias. ¿Y un Dr. Pepper? Insistió el señor. Era canoso, no muy alto, con una nariz aguileña que de hecho me recordaba una barbaridad al padrastro de Birdie. No era una gran manera de empezar, la verdad. Hostia, sí, perdón. Cogí los patines de hockey que me tendía, le dirigí mi mejor sonrisa de atención al cliente y le dije: también tenemos las cortezas de cerdo al 50%, si te apetece. ¿Están de oferta?, preguntó, como si no acabara de decírselo. Sí, la oferta de hemos pedido demasiadas cortezas de cerdo y queremos quitárnoslas de las manos. Mi sonrisa creció, pero el cliente exasperado no devolvió el gesto. Se esforzó en demostrarme lo mucho que me detestaba. De hecho, al torcer los labios en la mueca que pondría si estuviese oliendo mierda. Vamos, ¿qué pretendes que solucione vuestra incompetencia? Extendí los brazos. No tienes por qué comprarlas. Y no voy a hacerlo. Me gustaría pagar por mi refresco, eso sí. Se lo acerqué y señalé el datáfono con un golpe de cabeza. La máquina está lista. Va. No interrumpí el contacto visual, ni la sonrisa mientras se imprimía el ticket. Cuando el cliente al fin lo cogió, se tomó su tiempo en acomodarlo en el bolsillo delantero y se dio la vuelta para marcharse. Le deseé unas felices fiestas en lugar de una feliz Navidad. Los tipos como él lo detestan. Otras dos cosas de las que tenía una certeza absoluta: nunca tienes amigos tan buenos como a los 15 años. Puedes trabajar durante varias vidas en un sitio como este y no ahorrar ni para poder permitirte una casa medio decente. Esos son los 2 primeros capítulos. Lo vamos a dejar aquí para que no se haga demasiado largo. Y nada, espero que os haya llamado la atención la novela. La comentaremos el miércoles 11 de octubre a las 9:45 de la noche, hora española, en mi canal de Twitch, que lo tenéis siempre en la descripción y en todas mis redes sociales. Y si no os vais a unir a la lectura, espero que por lo menos este vídeo os haya relajado un poquito y os haya dado ganas de dormir.
Muchísimas gracias por haberlo visto y nos vemos en el siguiente. Buenas noches.